que tú vas a dar de acuerdo a tu voluntad, y reconocemos, Señor, que tú eres el único capaz de poder bendecirnos, de poder sanarnos, de poder librarnos de todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por estas peticiones, Señor, la de mis hermanos que tienen ahí, peticiones económicas, peticiones familiares, personales, laborales, ministeriales. Sobre todo, Señor, las peticiones que tú conoces y que necesitan esta mañana que sean desatadas, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo, oramos, amén, amén y amén. Bueno, no sé si ya estamos, bueno, saludamos a los que están conectados, hermano. Bueno, no sé si van a ver la pizarra, yo espero que sí, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, yo quisiera hablarles, solo déjenme tomar el tiempo acá, solo por favor permítame tomar el tiempo. Miren, yo quisiera hablarles de algo que el apóstol Sergio ha estado hablando de eso, y es no sé qué se me hizo acá, bien lo tenía, no sé por qué no se me da. Miren, el apóstol Sergio ha estado hablando de ¿cómo se llama? ¿Cómo funciona esto? El apóstol Sergio ha estado hablando de la gloria de Dios. Entonces, solo permítanme. Miren, nosotros, la palabra dice que nosotros somos portadores. Ahora, ¿qué es alguien que porta algo? ¿Qué es alguien que porta algo? ¿Se me ayudan? Si me ayudan, porque la bebé ahí va a botar eso, amor. Alguien que porta algo, ¿qué es? Sí, nosotros somos recipientes, ¿verdad? Es decir, es decir, nosotros portamos algo. Entonces, bueno, que el Espíritu Santo me ayude, hermanos, a poder entrar de lleno a la palabra. Yo quisiera hablarles, con la ayuda del Señor, de eso, de los portadores de la gloria de Dios. Miren, en este tiempo que estamos atravesando, debemos terminar esta carrera. Tenemos que terminar esta carrera. Entonces, para terminar la carrera, nosotros sabemos qué cosas tenemos que tener, es decir, qué cosas tenemos que tener para poder terminar bien, ¿verdad? Es decir, si usted está trabajando, usted quiere llegar o aspira a algo mejor, usted sabe qué cosas necesita para llegar a ese puesto. Si usted está estudiando, usted sabe el pensum de clases que necesita aprobar para poder llegar a coronar la carrera. Entonces, nosotros primero tenemos que saber qué tenemos. Entonces yo quisiera, porque miren, la palabra de Dios son principios, es decir, la vida son principios que hay en la tierra, pero también principios que hay en el cielo. Entonces, miren, cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios, por ejemplo? ¿Qué es la gloria de Dios? Para ustedes, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Se me ayudan? ¿Cómo piensan que es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Porque nosotros decimos, para la gloria de Dios. No, es que esto es para honrar y glorificar al Señor. Sí, pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo la interpretamos nosotros? ¿Cómo la percibimos? ¿Qué es la gloria de Dios? Su divinidad, ese es un atributo. ¿Qué más? ¿Qué es la gloria de Dios? Por ejemplo, cuando Marta llega y le dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero ¿qué iba a ver Marta? ¿Qué iba a ver Marta? El milagro. ¿Pero cuál era ese milagro? En ese caso, el milagro que el Señor le estaba diciendo a Marta era, voy a resucitar a tu hermano Lázaro. Entonces, iban a ver un milagro de resurrección. Entonces, el punto aquí es que nosotros vamos a ver la gloria, pero hay cosas que nosotros tenemos que tener en Dios para poder ver la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios es su poder, la gloria de Dios es ver sus milagros, la gloria de Dios es verlo a Él operar, la gloria de Dios es que no seamos nosotros los que nos llevemos los méritos, sino que sea Él, sea Él. Entonces, nosotros somos portadores de esa gloria. Miren, en la Biblia, a lo largo de ella, hay 12 glorias que nosotros, pues, obviamente no las vamos a ver esta mañana. Pero nosotros tenemos que entender de que necesitamos la gloria de Dios. Necesitamos ver a Dios en nosotros operar, no solo a través de su gloria, sino a través de su Espíritu Santo. Porque el poder que hace todo esto es Dios a través de su Espíritu Santo. Miren, hay 12 glorias. Y todas esas son 12 glorias que si lo podemos traer o decirlo de una manera coloquial, es que cuando Dios viene y desciende, es que su gloria se manifiesta. Entonces,
La primera gloria es una gloria que nos trae poder. La segunda es una gloria que nos enseña a adorarle y alabarle a Él. La tercera es una gloria que nos enseña a vivir una vida en santidad, que nos purifica. Es decir, es la presencia de Dios. La gloria de Dios es su presencia habilitándonos, dándonos esa capacidad que está en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para transformarnos. Entonces, la gloria de Dios cuando viene es una gloria que nos trae su esplendor, que nos hace, no solo brilla Él en nosotros, sino que también nos hace brillar. La gloria de Dios trae riqueza, ¿ves? Trae riqueza la gloria de Dios. La gloria de Dios trae honra. Entonces, tal vez no quisiera hacer mucho énfasis en eso, porque sí quisiera hablarles precisamente del peso de la gloria de Dios que está en nosotros. Las siguientes 6 glorias es una gloria que trae grandeza, una gloria que nos hace brillar. Mire, vuelve a aparecer ahí el brillo que Dios tiene en nosotros o deposita en nosotros. Una gloria que trae alegría, ¿ves? Una gloria que da valor, una gloria que trae júbilo y una gloria que corrige. Entonces, la gloria de Dios, hermanos, es la manifestación de Dios para transformarnos, para bendecirnos, para corregirnos, para darnos valor. Pero nosotros tenemos que tener claro, porque fíjese que una de las cosas que estamos teniendo como iglesia, lo digo en general, es que la gente no se siente merecedora. Por ejemplo, uno de los problemas que el enemigo está enviando o atacando la mente y el corazón de las personas es que los hace sentir que no merecen vivir bien, que no merecen ser de Dios, que no merecen estar en una iglesia, que no merecen predicar, que no merecen cantar y hacer tantas cosas, que no merecen el trabajo que tienen, que no merecen la bendición que Dios les está dando. Entonces, yo quisiera tomarme el tiempo para más o menos trabajar ahí. Nos vamos a quedar en 2 Corintios 4, a partir del versículo 7 en adelante. Ya se lo voy a mostrar ahí, porque sí quisiera dejarles en su corazón algunos principios que nosotros tenemos que entender y tener, porque realmente nosotros tenemos la gloria de Dios. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué es la gloria de Dios? Ya me dijeron ustedes, sí, pastor, es hacer milagros, es ver los milagros de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo, ok. ¿Y quién resucitó a Cristo? El Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu. Pero ¿por qué murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros, para darnos vida eterna, como decía Nancy. Entonces el punto aquí es que si nosotros estamos en Cristo, y si Cristo es la gloria de Dios, entonces nosotros en Cristo, ¿qué tenemos? La gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué razón no nos funciona? ¿Por qué razón nosotros no podemos llegar a una dimensión espiritual tan alta que nos funcionen las cosas? ¿Por qué razón nosotros no podemos llegar a una dimensión en la que, hablando espiritualmente, en la que nosotros, si hay alguna aflicción, nosotros digamos, sé que vamos a salir adelante? ¿Por qué a veces dudamos? ¿Por qué a veces tenemos ciertas más que dudas? A veces dejamos de creer, a veces perdemos la esperanza, porque necesitamos entender y darnos cuenta. Eso se llama identidad. Entonces, mire, lo primero que yo veo acá en 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro, ¿en qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién. Entonces, mire, el primer principio, no sé si me salgo ahí, no sé si me van a ver. Sí se ve, ¿verdad? Entonces, mire, el primer principio es que somos vasos de ¿qué? Vasos de barro. Ahora, ¿qué es un vaso de barro? Algo que se puede moldear. ¿Qué más? Una vasija. Entonces el vaso contiene, usted es un vaso de barro que contiene algo. El primer principio es que somos vasos de barro. Ahora, fíjese que, ok, yo con todo respeto lo voy a decir esto. Miren, a veces una vez, dentro de muchas veces que salimos allá con la iglesia en Honduras, mire que nos tocó ir a un pueblito así que, usted sabe, la gente bien humilde. Entonces, la gente, perdón que va pasando el avión presidencial ahí. Entonces, mire, la gente, cuando uno sale y va al campo y va a esos lugares,
incluso en la ciudad, pero más se ve en el campo, la gente trata de darle lo mejor a uno. No sé si le ha pasado. La gente trata de darle lo mejor, ya sea de comida, de bebida, tratan de atenderlo muy bien. Pero fíjese que yo recuerdo que una vez fuimos a un lugar allá en el occidente de Honduras, y estando allá, bueno, al menos yo no tengo ese problema, porque usted sabe que uno de misionero, uno come, duerme y donde le agarre la noche, ¿va? Y como sea, uno trata de salir adelante. Pero yo me acuerdo que llevamos varios niños de la alabanza, muchachos de la alabanza, ¿verdad? Y de los músicos y todo eso. Y algunos que era primera vez que salían. Entonces cuando nos ponen la comida, yo me acuerdo que la gente, por atenderlo a uno, quizás la rapidez, nos dieron pollo. Pero el pollo, ahí a veces a algunos se les miraba la plumita todavía, ¿va? No lo habían limpiado bien, ¿va? Entonces yo los miraba a ellos así como preocupados, ¿va? Y se quedaban viendo uno con otro, ¿va? Porque tal vez no todos tenemos esa capacidad de ver, y uno lo que hace es quitarle la plumita y se la come, ¿va? Se come el pollo. Pero me llamó la atención algo, que todos los vasos que nos daban eran de barro, o sea, no sé si han visto unas vasijitas de barro así. Entonces a mí me llamó la atención porque algunos lo quedaban viendo también. Ahora, perdón, ¿va? Porque sé que están oyendo algunos, no estoy criticando que los muchachos de Honduras cuando fueron allá no comieron ni bebieron, no, lo que les quiero decir es que para ellos fue como un choque cultural, ¿va? Entonces me llamó la atención lo del barro, y yo me acerqué a la señora y comenzamos a platicar, y me decía ella, no, pastor, me dice, es que fíjese que aquí se conserva más fresco el agua, aquí se conserva más fresco lo que le ponemos, entonces el barro le daba una especie de frescura. Ahora, ¿por qué el barro? Fíjese que antes el barro, cuando en una casa, por ejemplo, una tradición judía era que cuando a alguien le daban en barro era porque también la condición económica a veces no era muy buena. Entonces, cuando yo veo barro, que dice el Señor, pero tenemos este tesoro, ¿cuál es el tesoro que tenemos nosotros? La vida eterna, la gloria de Dios. ¿Qué otro tesoro tenemos en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Qué otro tesoro tiene usted de Dios? Usted tiene muchos tesoros de Dios. El amor, el gozo, ¿qué más? La alegría, ¿qué más? Las promesas, pero ¿sabe qué también tiene usted? Usted tiene dones del Espíritu. Usted tiene, mire, usted es portador. Dios, cuando lo ve salir, le dice, ángeles, allá va fulano, allá va sutana, vayan con él o con ella. ¿Por qué razón? Porque usted porta algo que al enemigo le estorba. Entonces, ¿por qué Dios dice que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro? Porque el barro representa no solo que nosotros tenemos que ser moldeados, que tenemos que pasar un proceso. El barro representa también que nosotros tenemos que entender que tenemos que ser humildes para reconocer que no somos nosotros, sino que lo que portamos. Por eso es bien importante que usted entienda qué porta. El vaso de barro, lo primero que tiene que darse cuenta es qué porta. Usted ha escuchado una canción es cristiana, ¿va? Una canción cristiana que habla de un burro, del burrito que llevaba a Jesús, ¿no se acuerda? Burro, qué burro eres, decía. Burro, qué burro eres. Creo que es de alguien de apellido Rodríguez. Bueno, yo le estoy hablando de la versión de mi tiempo, ¿verdad? Porque el burro decía, hey, me están aplaudiendo a mí. El burro decía, me están aplaudiendo a mí. Y no se daba cuenta que a quien estaban aplaudiendo y dándole la gloria era Jesús que iba sobre él. Entonces, eso es lo que Dios quiere que entendamos, que no somos nosotros, sino lo que portamos dentro. Ahora, la pregunta es, ¿qué portamos? Yo el viernes, martes y viernes, me dediqué a hablarles de un tema en el cual nosotros tenemos que darnos cuenta de que es importante tener nuestro corazón limpio. Es importante tener nuestro corazón limpio. Es decir, nuestro corazón se llena de muchas cosas, de impureza, de cosas que vemos, cosas que oímos, cosas que percibimos, heridas en el alma y muchas cosas que nosotros podemos tener. Pero ¿cuál es el punto aquí que les quiero dejar? Que el punto es que, no, ahí déjelo Jorge, no se preocupe, no me caigo ahí, gracias. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién. Una pregunta, ¿usted algún momento se ha sentido como que usted es el que todo fluye a través de usted? A veces nos puede pasar, fíjense. No solo le pasa al ministro, le puede pasar a la oveja, de repente Dios, no de repente, sino que Dios le da la capacidad de tal vez
la bendición de poder tener una palabra de consuelo, de sanar, de llevar siempre una bendición, de ser bendecido. Entonces a veces nosotros podemos creer que somos nosotros. Entonces, si nosotros somos portadores de la presencia de Dios, si nosotros somos portadores de la gloria de Dios, primero tenemos que reconocer en humildad que realmente nosotros solo portamos algo que al reino le sirve. Usted porta algo que al reino de Dios le sirve. Gracias por ese amén, hermano. Pero usted porta algo que al reino de Dios le sirve. Pero lo que tenemos que tener claro es que no somos nosotros, sino que es el Señor operando a través de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, el primer principio es vasos de barro. Eso me habla de la humildad, del dejarnos moldear. Entonces, ¿sabe qué? Dios nos va a moldear a través de los procesos, ya va a ver, y ahí es donde uno dice que no, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice el versículo 8. Ok, aquí comienza todo. Entonces, nosotros, dice la palabra, se lo vuelvo a poner, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La gloria, portadores de la gloria, eso somos nosotros en el nombre de Jesús. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿qué estamos? Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Entonces, hermano, ¿cómo es que si nosotros, siendo portadores de la gloria de Dios, el segundo principio que yo veo acá es procesos? Procesos. ¿Por qué procesos? Porque si nosotros, dice la palabra, entonces le digo algo, no es lo que portemos, es cómo vamos a utilizar de lo que Dios nos ha dado. Sí, porque usted puede tener muchas cosas en Dios, que las tiene, pero ¿cómo las va a aplicar en su vida? ¿Cómo las va a aplicar en la familia? ¿Cómo las va a aplicar en las situaciones que esté viviendo? Porque aquí yo lo que veo es, entonces dice Dios, ok, te voy a moldear. Tú eres a quien yo escogí, dice el Señor, para ser portador de mi gloria. Cristo vive en ti, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces dice uno, ok, pero a veces no tenemos conciencia de lo que tenemos. Bueno, a veces usted no tiene conciencia de lo que tiene. Yo recuerdo una película, perdone si yo soy el carnal que ve películas, pero recuerdo una película de ¿cómo se llama? Se llama esta actriz Woody Cooper, algo así, perdone mi inglés fluido rajado, ¿verdad? Pero ella entonces ella hace un coro, se va a esconder ahí a ese lugar porque la andaban siguiendo y de repente la hacen monja, perdón lo de monja, ¿verdad? El caso es que ella hace un coro, pero mira a una muchacha ahí dentro de las monjitas en el convento que ella sabía que tenía una buena voz y ella siempre que cantaba como ratoncito, así. Entonces un día ella le decía, da más, y ella, hasta que le hizo así, aquí en el vientre, le puyó así con las costillas, como dicen, y sacó la voz de ella. Entonces a muchos de nosotros, esta mañana Dios nos viene a apoyar la costilla para que saque su mejor voz, a través de procesos quizás, o a través de algo que el Señor va a utilizar. ¿Por qué? Porque dice el Señor, estamos atribulados en todo, mas no ¿qué? Ok, ¿tiene alguna tribulación usted en este momento? Creo que todos. Los que nos ven tendrán alguna tribulación, yo pienso que sí. Ahora, ¿qué dice el Señor? Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer valer el peso de la gloria de Dios, cuando estamos atribulados, entonces nosotros decimos, ok, el Espíritu Santo nos recuerda de lo que somos portadores. ¿Para qué? Para poder pasar toda tribulación. Porque si nosotros nos angustiamos, entonces el proceso nos va a costar más. Sí, hay tribulaciones, a veces hay tribulaciones económicas, a veces hay tribulaciones familiares, tribulaciones personales. En todo lugar hay tribulación, pero el punto aquí es que esa tribulación, cuando el peso de la gloria que nosotros tenemos y somos portadores está en nosotros y nosotros somos conscientes, entonces esa tribulación no nos tiene que traer angustia. Hermano, qué difícil es andar angustiado. Qué difícil es andar angustiado. Qué difícil es andar caminando y angustiado por algo. Hermano, perdemos la dimensión hacia dónde vamos. Por eso tiene que tener cuidado. La palabra dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces Dios permite las tribulaciones
para que nosotros entendamos que el peso del poder de la gloria de Dios se va a manifestar en cada tribulación. ¿Qué tengo que tener yo? ¿Cuándo evidencio que realmente yo tengo y soy portador de la gloria de Dios, del poder de Dios que está en mí? Cuando yo no me angustio. No se angustie. Dígale a su vecino ahí si lo tiene, no te angusties. No se angustien, hermanos, no se angustien. No se angustien los que nos ven, Dios algo va a hacer. Estamos en apuros, mas no desesperados. Hermano, que el único apuro, en el nombre de Jesús, esa frase del apóstol Billy me gustaba, agarrechon, hermano. Agarrechon, mire, cuando usted escucha una palabra, agarrechon, diga usted, yo agarro esa palabra. Mire, que el único apuro suyo, en el nombre de Jesús, ¿sabe cuál sea? Que tal vez no tiene la maleta lista para irse de viaje, hermano, en el nombre de Jesús. Agarrecho, yo agarro, si usted no quiere yo la agarro, hermano. Hermano, qué difícil es cuando uno va a viajar, ya sea por avión, por carretera o por carro, es decir, en carro, en flota o como vaya. Hablando de avión, mire, es profético, yo les dije, ¿verdad? Ahí fue el avión, hermano. Yo por eso lo agarro en el nombre de Jesús. Entonces, mire, qué difícil es cuando uno va a viajar, hermano. Y no sé por qué siempre nosotros los varones nunca estamos listos, hermano. Yo por eso ya delegué a mi amada y le digo, mira, encárgate vos, le digo, porque, hermano, qué difícil es para uno hacer una maleta, hermano. Bueno, hablo de una maleta, tal vez para un viaje largo. Entonces uno entra en apuros, porque de repente dice, ya es la hora de irnos, ya vienen por nosotros, ya viene el Uber, o ¿sabes qué? Ya nos vamos. Y hermano, y uno comienza a ver y no tiene nada a veces. Entonces, y eso pasa hasta con los hijos, hermano, qué difícil es con los muchachos. El caso es que en apuros, más no desesperados. Entonces, mire, que no lo desespere un apuro. Yo siento que a veces Dios permite los apuros y cada una de estas cosas, no solo para recordarnos que somos vasos de barro, pero que tenemos que pasar todos los procesos, porque vamos a ver el peso de la gloria de Dios en cada proceso, en cada tribulación, en cada angustia, lo vamos a ver. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros? Resistencia. Acuérdense lo que decía la palabra profética. La palabra profética decía, mantente firme, mantengámonos firmes. Ahí cuando las cosas no estén bien, mantengámonos firmes. Aunque las cosas no vayan bien, digamos, Señor, yo aquí me voy a permanecer, yo aquí me voy a quedar. Entonces, hay personas atribuladas, pero el peso de la gloria de Dios quiere que nosotros no vivamos angustiados. Hay personas en apuros, pero el peso de la gloria de Dios quiere que nosotros no vivamos desesperados. El versículo 9 dice, perseguidos, mas no qué. Entonces, mire, toda persecución que se ha desatado contra nosotros, no nos va a dejar desamparados el Señor. Toda persecución, ¿estará siendo perseguido usted? Hermano, a mí, agarre otra que le voy a dar. Que lo único que a usted lo persiga sea el hambre, hermano, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que me persigue el hambre. O también, como dice el Salmo 23, que me persiga el bien y la misericordia, me seguirán, dice, todos los días de mi vida. Entonces, hay personas que están siendo perseguidas. Hay personas que quizás nos ven, los que estamos acá o los que nos ven, que tal vez están siendo perseguidos por algo. Hermano, hay personas que cíclicamente pueden ser perseguidos. A veces hay pruebas. Mire, cíclicamente tenga cuidado. En este tiempo, se lo doy como un buen consejo, tenga cuidado en este último trimestre, porque todo comienza en octubre. En este trimestre comienza la gente a tener una melancolía y le agarra una desesperación, una tristeza, porque no olvida el año viejo, porque le dejó una suegra y todo lo demás, hermano. Entonces le agarra a uno una desesperación, sobre todo si usted es migrante o si usted vive en otro país o si tal vez usted vive en el mismo país pero vive en otra ciudad. Entonces, hermano, ¿qué le persigue a usted? Que sea el bien y la misericordia que nos persigan. Porque cuando el enemigo nos persiga, hermano, Dios va a defender su causa en el nombre de Jesús. Por eso no podemos estar, ¿cómo? No estamos desamparados, hermano. Usted no está desamparada. No estamos desamparados. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida, el Señor nos sostiene, el Señor nos levanta. Entonces, nosotros no tenemos que estar desamparados, es decir, sentirnos como desamparados. Fíjese que me da risa porque allá en Honduras hay un equipo, es el equipo de mis amores, que se llama el Platense, pero ahorita está en segunda división ahí tratando de salir adelante. Y el Platense, una de las barras que tenía, hermano, mire, uno se ministra con lo que dice, ya lo vamos a ver. Dice que una de las barras se llamaban los desamparados, hermano.
los desamparados, hermano, y toda la vida esa barra así, andaban unos tambores todos rotos y todos desamparados, porque ellos mismos se ministraban, porque habían dos barras, la otra no me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que cuando uno se siente desamparado, entonces atrae ese tipo de acción que el enemigo utiliza para hacernos sentir como que no somos merecedores. Entonces Dios nos dice esta mañana, hey, tú eres portador de la gloria de Dios. Por lo tanto, no tienes que sentirte desamparado. Lo segundo es que, lo cuarto es derribados, pero no qué. Hermano, ¿ha sido derribado usted alguna vez? Qué feo es que sea uno derribado, ¿eh? Fíjese que a veces Dios permite que nosotros seamos derribados para que entendamos el valor de que Él sea que nos levante. 7 veces caerá el justo, aún de la última se levantará. Entonces Dios a veces permite que nos levantemos para que veamos el poder y la excelencia de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si somos portadores de la gloria de Dios, si vive Cristo en nosotros, que así es, entonces nosotros, si se cayó, hermano, levántese. Hay personas que son derribadas y se quedan lamentándose toda la vida ahí, hermano, levántese. Tropezamos, levantémonos. Mi pastor allá, el apóstol Germán, siempre pone ese ejemplo que a mí me gusta. No sé si le ha pasado, hermano. Tal vez usted alguna vez ha resbalado en el mall o en el centro comercial. Qué difícil, hermano. Y uno se hace loco ahí agarrando por todos lados, hermano. Todo avergonzado. Levántese. No se va a quedar en el suelo ahí riéndose o queriendo que se rían de usted. Hermano, hablando de eso, mire qué cosa, ¿eh? Que cuando van pasando los años, mire qué tremendo, cuando van pasando los años, porque cuando uno está joven y uno tropieza, se ríen de uno. Pero cuando uno ya pasaron los años y uno tropieza, lo que da es lástima, hermano. Entonces son cosas diferentes, son apreciaciones diferentes. Pero el punto aquí es, hermano, nos derribaron, pero no nos han destruido. Hay cosas que Dios permite que nos derriben para que veamos el poder y el peso de la gloria de Dios en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, y que la veremos en el nombre de Jesús. Ahora, miren lo que dice Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Diga conmigo todas las cosas. Mire, aquí viene algo extraordinario. Y por quien todas las cosas subsisten. ¿Quién es ese por el cual convenía todas las cosas? Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, ¿sabe qué? Cristo ya se hizo cargo. Entonces, aquí otro principio que podemos ver a los portadores de la gloria de Dios es, el tercero es que Cristo se hizo cargo. ¿Qué es hacerse cargo? Agarrechon, hermano. Otra. Agarrechon, agarre, en nombre de Jesús. ¿Qué es hacerse cargo? ¿Usted va a ir a comer? En nombre de Jesús, vamos a ir a comer, hermano. Y de repente, no, ya le pagaron la cuenta. Agarro esa, si usted no la cree, yo la agarro en el nombre de Jesús. Entonces, Cristo ya se hizo cargo porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Entonces, Dios necesitaba mostrar a través de Cristo que Él se iba a hacer cargo. Pero es bien importante entender algo. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quiénes son esos hijos de la gloria? Ustedes, nosotros, los que nos ven. Habiendo de llevar muchos hijos a gloria, perfeccionarse. ¿Por qué? Esa es la parte que no nos gusta. Entonces, cuando les puse 4 cosas, que es un proceso que Dios permite, es para que se perfeccione el hecho de ser hijos. Hermano, perdone, nosotros fuimos corregidos y estamos siendo corregidos. Las viejitas, con todo respeto lo digo, porque lo digo por mi viejita, ¿verdad? Mi mamá, fíjese que yo me casé
me había casado y todo, y mi mamá me llamaba, Omar, me dice, aquí te estoy guardando un juguito, ¿para qué? Le digo, sí, te están dando de comer, y mi mamá siempre preguntando, ¿verdad? Así son las madres, sobre todo con los varones, ¿verdad? Siempre están pendientes. A las hijas más bien las llaman y le dicen, oíme, no le has cocinado a fulano, más bien las regaña, ¿verdad? Pero a los varones, al varón, al hijo varón, mi amor, te están dando de comer. A las hijas, ¿estás atendiendo a fulano bien? Mira, o sea, es todo lo contrario, no toda, va, claro. El caso es que, si Cristo ya se hizo caso, una de las cosas que va a perfeccionar la gloria de Dios en nosotros, ¿sabe qué es? Las aflicciones. Y ahí ya no nos gusta, hermano. Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque dice el que se hizo caso, es decir, el que se hizo cargo, Cristo dice, hey, por mí subsisten todas las cosas. Entonces nosotros adquirimos, mire, el ser hijo, ¿sabe usted que hay varios niveles de hijo? Está el tecnón, pero el hijo maduro es el huíos, y ese es el hijo que es arrebatado. Entonces nosotros, para ser hijos, necesitamos pasar un proceso. Usted no nació caminando. Bueno, aunque así como va la vida, en 10 años, 20 años, los niños van a nacer caminando, hermano. Yo le he contado, ríase de mí. En mi tiempo se abrían los ojos a los 3 días, los niños. Ahora los niños están saliendo y ahí vienen narrando, como todos quieren ser TikToker o YouTuber, hermano, vienen narrando el parto desde que vienen. Es una broma, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, si hay aflicciones, es para perfeccionarte, que seas hijo y que veas la gloria de Dios en mí. Entonces, dice el versículo 10, llevando en el cuerpo, aquí está hablando el apóstol Pablo, regresamos a 2 Corintios 4, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí hay una riqueza, ¿no? Entonces, aquí el otro principio es que tenemos que morir a nosotros, hermano. Mire, para ver la gloria de Dios en nosotros, tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Por qué es necesario morir? Morir a nosotros mismos. ¿Qué es morir? ¿Qué es cuando alguien muere? ¿Qué funciones se pierden? Todas, ¿verdad? Cuando alguien muere se pierden todas las funciones. Entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo, ok, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Él estaba diciendo ahí a la iglesia de Corintios, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Iglesia, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Ok, ya la tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que para ver la gloria de Dios, ¿por qué hay que morir a nosotros mismos? Se lo di en el primero, no sé si recordarán. Para ver la gloria de Dios, pero la gloria de Dios se ve para que el poder sea de Dios. Por eso somos vasos de barro, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, ¿qué pasaría si usted tiene la capacidad de resolver todos sus problemas que no necesita de Dios? Hablando hipotéticamente, ¿usted vendría a la iglesia? ¿Usted buscaría de Dios? Si usted tiene la capacidad de resolverlo todo, yo diría que no. Tal vez solo yo, ¿verdad? Sí, entonces por eso Dios nos lleva cortos. Por eso Dios dice, es necesario que siempre lleves donde vayas la muerte de Cristo. ¿Pero qué es llevar la muerte de Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Entonces usted, como portador de la gloria de Dios, donde vaya, tiene que evidenciar que usted es una nueva criatura. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ser portadores de la gloria de Dios, es que mire, la gloria de Dios también se me quedaba una palabra principal y es presencia. Diga conmigo, presencia. Mire, la presencia de Dios es tan hermosa que, ¿sabe usted quiénes eran los únicos en el Antiguo Testamento que miraban la presencia de Dios? El sumo sacerdote. El pueblo miraba cuando Moisés se reunía con él y miraba la nube y miraba la gloria de Dios, la miraban. Pero Moisés miraba a Dios cara a cara. Pero luego el único que podía ir cuando ya la presencia está en el tabernáculo, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Y sabe quiénes eran los otros? Los que la transportaban.
y esos eran los de Coat. Pero antes de transportarla, ellos no podían ver el arca del pacto porque se morían. Entonces venían los hijos del sumo sacerdote, en ese entonces los hijos de Eleazar era, ¿verdad? No, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, del sumo sacerdote, cubrían el arca. Ellos sí la podían ver, con el permiso de Dios, la podían ver, y luego llegaban los de Coat y sobre varas llevaban la presencia. Entonces aquí hay algo bien extraordinario, hermanos. Nosotros somos como los coatitas, pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros ahora, los coatitas modernos que somos, ¿sabe qué? Nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios por Cristo. Por eso hay que llevar siempre la muerte de Cristo en todos lados, porque Cristo nos dice, yo ya te di acceso a todos lados. Yo ya te di la bendición, te di la liberación, te di la sanidad, te di todo lo que anheles, pero tienes que morir a mí mismo, tienes que morir a ti mismo, dice el Señor. ¿Para qué? Para que se vea reflejado en ti la gloria de Dios, para que también la vida de Jesús se manifieste. Entonces, ¿qué es? Aquí es muerte y resurrección. ¿Por qué morir a nosotros mismos? Porque sabemos de que Dios va a resucitar en nosotros aquellas cosas que se habían muerto. Iglesia, se lo digo de parte del Señor en el nombre de Jesús. Dios va a resucitar cosas que nosotros pensamos que se habían muerto. Por ese amén. Porque Cristo ya se hizo cargo. Entonces, me voy al versículo 13, porque ya quiero ir llegando a donde lo quiero llevar. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ahí está, miren. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué? Nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué? Entonces, el otro principio aquí es creer. El quinto principio que le doy aquí, ¿sabe qué es? Creer y hablar. Ahora, le pregunto algo. ¿Cómo hablamos? Mire, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿usted cree al Señor? No todos. ¿Creemos al Señor? Ok, pero ¿hablamos conforme creemos? ¿O hablamos conforme pensamos? ¿O hablamos conforme a lo que vemos? Es que mire, la gloria es algo extraordinario en nosotros, que creo que no la hemos sabido utilizar. La gloria de Dios es la presencia misma de Dios, es Dios en nosotros, ayudándonos a salir adelante, pero nosotros tenemos que hablar. Es que mire, hable, pero teniendo, entonces para hablar hay que tener el mismo espíritu de fe. ¿Quién es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Usted se lo sabe de memoria, pero ¿usted realmente ha visto manifestado en usted la fe? Amén. Amén. Aquí tenemos muchos casos evidentes de que Dios ha hecho milagros y los va a seguir haciendo. En todo, en su salud, en su economía y en todas las cosas. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Entonces, ¿cómo se logra el espíritu de fe? Hello. ¿Cómo se logra el espíritu de fe? Conforme a lo que está. Entonces, ¿sabe qué? Hable la palabra. Si le sale un endemoniado, ¿qué le va a decir usted? ¿Le sale un endemoniado, qué le va a decir? En el nombre de Jesús, del que predica Pablo, no. Si le sale un problema, si hay una situación en la casa, ¿qué va a hacer usted? Ay, Dios mío, hay que llamar al pastor o a la pastora. No, tome autoridad, porque usted tiene la gloria de Dios en usted. Usted es portador de la gloria de Dios, hermano. Usted es portador de la presencia de Dios. Usted es portador de la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo se logra un mismo espíritu de fe? Conforme a lo que está escrito. ¿Qué hizo Jesús cuando se defendió del enemigo? Que el Señor lo reprenda cuando fue tentado. Escrito está, escrito está. Entonces, cuando usted hable, diga, Señor, escrito está. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Vaya por ese amén. Escrito está.
Dice el Salmo 23:6, Señor, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, escrito está. Entonces yo tengo que hablar. El problema es que algunos los tienen mudos. Espiritualmente hablando, algunos están enmudecidos, perdieron el habla, perdieron la autoridad, porque se la dejaron quitar. Y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Agarration. Entonces, lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Hermano, es tan importante el creer y hablar. Porque cuando yo creo, hablo, porque mi corazón tiene la plena certeza de que yo soy portador de la presencia de Dios y que Dios me va a ayudar en el nombre de Jesús. Mira el 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente ¿con quién? Aquí hay algo extraordinario, hermano. Entonces, ¿por qué creí y hablé? Por el mismo principio de fe que viene por creer lo que está escrito. Uno. Lo segundo es sabiendo que quien va a hacer la obra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, porque ese es el mismo que resucitó a Jesús y a nosotros también nos resucitará. Entonces con Cristo, mire, donde va Cristo va usted, donde va la gloria de Dios va usted. Por eso nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Por eso le digo esta mañana, tenga cuidado si se ha alejado del Señor, porque se ha alejado de la gloria. Ahora, la gloria vive en nosotros. El problema es que a algunos se les está apagando, porque han perdido la relación con el Señor, han perdido la relación. Esa relación que teníamos antes con el Señor, algunos la han perdido. Entonces dice el Señor, yo quiero resucitar cosas. Entonces, para que haya una resurrección, tiene que haber la gente morir, hablando espiritualmente. Hay que morir a nosotros mismos, renunciar a cosas que tenemos y decirle, Cristo en mí, esperanza de gloria. Esa es la verdadera gloria de Dios, el peso de la gloria de Dios. Y voy terminando porque sí quisiera ministrar esta palabra. El versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. ¿Qué dijo la palabra profética hoy? Por tanto, no desmayamos. Hermano, no desmaye. Dígale a su vecino ahí, hey, no desmayes, no desmayes, no desmayes. Hay esperanza que el Madrid gane la Champions, no desmayen. Me salieron aquí, va, los Barcelona. Pero tranquilo, yo soy Barcelona, no se preocupen. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Entonces, aquí el principio, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el principio aquí? Renovación. El sexto principio que yo veo acá es que la gloria de Dios que portamos es para que vivamos una renovación constante. Renovación. Hermanos, usted se renueva cada día. Le doy un consejo que va a servir, le va a cambiar la vida. Y no está en la Biblia. Mírese al espejo y sonría con usted mismo. ¿Verdad que pocas veces lo hace? Ya ve que lo agarra en curva. Algunos no lo hacen. Se ven ahí, hay otra arruga, dice aquí, una mancha por aquí. Y uno comienza a verse. No, hermano, véase al espejo y sonríase. Y se le va a iluminar la vida. A pesar de lo que estemos pasando, sonría porque dígale al que usted está viendo ahí, Señor, gracias. ¿Qué modelo te hiciste? No sé qué modelo sea usted, ¿verdad? Pero cuando mire ahí al espejo, dígale, Señor, ¿qué modelo te hiciste? ¿Sabes qué, Señor? Gracias porque yo soy el vaso que vas a utilizar este día para bendecir a mi familia, el matrimonio, la familia y todo lo que viene y vaya a desarrollar. Entonces dice aquí, por tanto no desmayamos. Entonces, hermano, hay cosas que nos desgastan. Por eso algunos la gloria de Dios no la perciben ni la ponen en práctica. ¿Sabe por qué? Porque se desgastaron. Le doy un consejo, no se desgaste ¿cómo se llama? En discusiones estériles. No se desgaste con personas que no quieren. No se desgaste con personas que no quieren ser ayudadas. No se desgaste con situaciones que usted sabe que está cuesta arriba y que solo Dios puede cambiar. No se desgaste
pensando, dándole pensamiento, dándole lugar a ciertas situaciones que en este momento le han quitado las fuerzas. Porque el desgaste lo que hace es quitar las fuerzas. Sin embargo, dice el Señor, cuando te desgastas en mí, por dentro te estás haciendo más fuerte. Entonces, todas las aflicciones, todas las situaciones que usted ha estado viendo, que le he venido trasladando ahí, que nos han llevado a morir a nosotros mismos, es para que el hombre interior sea fuerte. Para que usted, como mujer o como hombre de Dios, sea fuerte. Yo sé que muchos de ustedes, por los procesos que han vivido, cuando vuelve esa situación, ya no lo ven de esa misma manera. Porque ustedes dicen, no, hay gente que ya sacó maestría en algunas cosas. Sí, hay gente que ya tiene maestría en algunas cosas que le han estado afectando. Pero ya saben cómo salir, porque somos portadores de la gloria de Dios. Por tanto, le digo, Iglesia de Cristo, no desmaye. Aunque usted se sienta que ya no puede más, aferrémonos a la fe, aferrémonos a la esperanza, aferrémonos al Señor. Digámosle, Señor, ya no aguanto esta situación, pero sé que en el nombre de Jesús, porque soy portador de la gloria de Dios, sé que en el interior, pero necesito, ¿sabe qué? La clave está en la renovación. Diga conmigo, renovación. Si usted no renueva sus pensamientos y su manera de sentir, es decir, si usted no renueva su visión, si no renueva sus pensamientos, si no renueva su corazón cada día, entonces se va a desgastar. Hay personas desgastadas porque tienen los mismos principios de hace muchos años y no nos han funcionado. Necesitamos renovarnos. Si las misericordias son nuevas cada mañana, entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¡Hey, renuévate! Renovémonos. Dice que nosotros hemos adoptado algo. Hermano, no sé por qué uno de latino, tal vez solo a mí me pasa. Un día cometí el error, bueno, con respeto de las personas, ¿verdad? Porque al final lo hicimos por una necesidad, no necesidad nuestra, sino que de ellas. Hermano, de las cosas que Dios nos ha permitido hacer, es que a veces vienen madres o familias, envían a estudiar a sus hijos acá, ¿verdad? Entonces cuando los muchachos se vienen, porque acuérdense, son muchachos chinos ahí de menos de 20 años. Entonces lo que nos dicen los padres es, pastor, ¿pueden estar pendientes de ellos? Sí, claro. Entonces los adoptamos como hijos, sean hombre o mujer, y los adoptamos como hijos. En el buen sentido lo digo, ¿verdad? El caso es que cuando ellos se van, han comprado muchas cosas. Y de repente me dicen, pastor, mire que no logré vender todo esto, ¿qué hago? Se lo dejo a usted, hermano. Y la casa... Ahorita tuvimos que hacer una operación limpieza porque teníamos de 2 personas que nos habían dejado cosas y la verdad, algunas nos servían, otras no. Y yo le digo a mi mamá, no, mi vida, le digo, limpiemos aquí, ya no cabemos. Mano, hay lugares que uno tiene que pasar así de medio lado, parece que está bailando break dance ahí o yo no sé qué, pero el caso es que no cabemos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me renuevo, pensemos en nosotros, en nuestro pensamiento, nuestro corazón. Si yo no saco todos los días lo que me tiene estancado, lo que me está desgastando, hermano, va a llegar un momento que podemos explotar. Es que vienen cambios, iglesia, yo le he dicho, vienen cambios estructurales para la iglesia, para el cristiano, pero nosotros tenemos que cambiar. Dice que allá ministrando en la iglesia de Mendoza, aunque ese tema creo que se lo di a ustedes, pero ya el Señor me puso a hablar de la generación del vino nuevo. Y una de las cosas que hace la generación del vino nuevo es que cambia, porque si no se va a quedar en el pasado. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, es tiempo de renovar, es tiempo de renovar. Ustedes las mujeres creo que son especialistas en eso. Las mujeres algunas renuevan su vestuario cada año. Agarré, diga, en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Menos mal que no me está escuchando la pastora, ¿va? Porque hermanos, entonces el punto es, renovémonos. Qué lindo es llegar y ver algo, hermano. Qué lindo es llegar a un lugar que uno tal vez había visto triste o algo y de repente todo se renovó. Qué lindo es llegar a un lugar en donde cayó la lluvia de Dios y de repente todo floreció. Qué lindo es llegar y ver a aquel que antes tenía un carácter difícil, ahora le escucha a uno y uno dice, hey, pero ¿qué te hiciste? Es que Cristo vive en mí.
Eso es la verdadera peso de gloria, que se los muestro aquí ya para ir terminando. Mire, ¿por qué esta leve tribulación? Es que el Señor es lindo, ¿no? El Señor es algo extraordinario. ¿Por qué esta leve tribulación? ¿Cómo es la leve tribulación? Leve y momentánea. La tribulación es leve y momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno ¿qué? Entonces ese es el tema, hermano, el peso de gloria. Entonces el principio 7 es peso de gloria. Fíjese que me llevé una sorpresa y esto le va a dar mucha luz a usted. Mire, me llevé una sorpresa. Ustedes han visto cuando se dan esos casos de que agarran a un delincuente o que agarran a alguien que de repente, qué pena decirlo pues por lo gráfico, un violador. Entonces, ¿qué pide la familia para un asesino o un violador? ¿Qué pide? Justicia, pero hay una palabrita que la gente utiliza. ¿Se acuerdan cuál es? Que le caiga todo el peso de la ley. ¿Pero qué es esa frase? Vamos a ver. ¿Qué es el peso de la ley? Mire, fíjese que esa frase indica una cosa. Yo sé que ustedes lo entienden bien, pero se las quiero contar para afianzar el concepto. Mire, bueno, obviamente los abogados lo conocen mejor. Yo entiendo que el peso de la ley es que cuando va a haber una sentencia y de repente la sentencia invoca tal vez dos leyes, entonces se le aplica la de mayor pena en el caso del violador o en el caso del asesino. En el caso del que está ahí imputado, si va a ser condenado, entonces el peso de la ley es la pena que más daño le va a hacer. Es decir, la que tiene más peso. Ese es el peso de la ley. Entonces, tráigalo a Cristo. Entonces, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? Hermano, es momentáneo. Dígale a su vecino, es momentáneo. Hey, es momentáneo. Todo lo que estamos atravesando, que nos tiene atribulados, es momentáneo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente eterno ¿qué? Ahora, ¿qué es el peso de gloria en nosotros? Si yo soy portador de la presencia y la gloria de Dios, ¿qué es el peso de gloria en mí? Toda la bendición, gracia. Eso es que Dios, el peso de gloria es que si lo vemos en función del antiguo y el nuevo pacto es, ya no es el antiguo pacto. El peso de gloria es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ese es el peso de la gloria. El peso de la gloria es que la bendición va a ser tan fuerte que nada ni nadie nos va a poder impedir ser bendecidos. Gracias por ese amén. Que la restitución va a ser tan fuerte que nada ni nadie nos va a impedir que tengamos restitución, que tengamos edificación, que hagamos cosas en Dios que tal vez otros dicen no lo van a lograr, no lo van a poder hacer. Pero el peso de gloria no solo equilibra la balanza a favor nuestro, sino que hace que ese peso de gloria, todo lo que parece imposible se logre por el mismo peso de gloria, llámese poder, llámese presencia, llámese milagros que el Señor va a hacer en nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Es momentáneo, hermano. Termino acá, porque tengo un último versículo ahí, que es el versículo 18. Ahí termino. Entonces, ¿cómo concluimos? Y fíjense que son 8 cosas. Y 8 cosas es una especie de reinicio. Entonces, el octavo ahí es, ¿mirando qué? Lo eterno. Mire, le di 8 principios que tienen que tener los portadores de la gloria de Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, qué lindo es el Señor. Pero las que no se ven son, pero ¿cuáles son las que no se ven?
Yo le he dicho, hermano, mire, usted tiene una cuenta en el cielo. Ya días quiero darles ese tema. Yo sé cómo, bueno, he encontrado en la Biblia cómo aumentar la cuenta del cielo. Por ejemplo, el que le da al pobre, a Jehová le presta, honra a padre y madre. Esas son cuentas del cielo. Cuando usted, no, mejor no sigo porque me iba a meter a líos con lo que iba a decir. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, ¿sabe qué? Aproveche, ¿se acuerda? Creí, por lo cual. Entonces, cuando usted vea el problema, háblele al problema, háblele a la persona, háblele a la situación y háblele al problema como que si ya Dios, por el peso de gloria, lo resolvió. Si le dieron un diagnóstico, diga, Señor, a mí me acaban de dar este diagnóstico, pero yo sé que tú lo vas a cambiar para bien en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hay una deuda que cubrir, me están llamando los del banco, me están diciendo esto y lo otro, pero ¿sabes qué, Señor? Yo no veo lo que estoy viendo aquí, la carta que me mandaron o el correo. Yo veo que tú vas a proveer milagrosamente para resolver ese problema. Entonces no mirando siempre las cosas que se ven. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia? Que es portadora de la gloria de Dios, pero solo ve lo que el mundo quiere que vean. Hermano, tenga cuidado porque en las redes sociales y en todas las cosas que nos mandan, es lo que ellos quieren que miremos. Y uno lleva grandes chascos a veces o equivocaciones por estar escuchando lo que el mundo quiere que escuchemos. Escuche la voz de Dios, porque uno de los ataques mayores que hay en este momento es al oír. ¿Qué oímos? No más 57, como decían los muchachos, ¿verdad? Espero que no lo haya oído. Ni sabe qué es eso, ¿verdad? Es que hay un lío aquí en Colombia, se reunieron los reggaetoneros ahí y hicieron una canción, hermano. Yo se lo digo delante del Señor, no la escuché, pero sí busqué la letra. Realmente es una letra terrible, hermano. ¿Sabe cómo es? Yo le contaba a los muchachos al inicio que es como cuando allá en mi extierra condenaron al presidente por situación de narcotráfico y malversación de fondos. Pero detrás de él había toda una lista, son como 37 personas condenadas. Entonces, cuando una de esas 37 personas condenadas le decían, pero tú robaste, sí, decía, ¿y qué? Entonces, así está el diablo ahorita. Así se pusieron estos muchachos que cantan al final. El problema es que yo le decía a los muchachos que decía mi pastor allá, no hubiese ídolos si no hubiese quien los cargara. Entonces, quien consume este tipo de música, pues al final cada quien es libre de hacer lo que considera correcto, pero quien consume este tipo de música sostiene, pero volvamos a la palabra que es lo que nos interesa. Entonces, no mirando las cosas que se ven. Entonces, hermano, no vea la situación, haga lo que, ojo, ¿verdad? Haga lo que tenga que hacer. Pero no vea la situación como está ahorita, porque dice que Cristo nos ve sentados en lugares celestiales con Él. Póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos, hermanos, para despedirnos. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta mañana, oramos, Dios. Señor, nosotros queremos pedirte, Dios, esta mañana. Cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos. Miren, el ser portador de la gloria de Dios es tener una responsabilidad. Dios ha depositado en nosotros un tesoro. Ese tesoro es la vida eterna, es decir, la salvación. Dios ha depositado dones, talentos, capacidades. Dios ha depositado competencias en nosotros. Pero sobre todo, usted y yo somos portadores de la presencia. Cristo vive en nosotros, su Espíritu Santo vive en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire, Dios quiere derramar sobre esta casa, sobre su vida, aún sobre los que no ven, el peso de la gloria. Y el peso de la gloria de Dios es que Él equilibra a nuestro favor cualquier situación o
cualquier circunstancia en la cual nosotros en este momento estamos viviendo que no nos favorece. Habrá cosas que no le favorecen, habrá cosas que usted necesita renovar, habrá cosas, como dice la palabra, los 8 principios que le di ahí, reconocer que somos vasos de barro, reconocer que estamos pasando procesos, pero que Cristo ya se hizo cargo de todos esos procesos, reconocer que tenemos que morir a nosotros mismos, que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, pero también tenemos que creer para hablar, que tenemos que renovarnos, que entender que el peso de gloria nos lleva a poner nuestra mirada en el cielo, porque es mirar lo eterno. Veamos lo eterno. Hermanos, cualquier situación que nosotros estemos atravesando, siendo hijos de Dios, Él ya se hizo cargo. Él ya se hizo cargo. Cristo en la cruz ya se hizo cargo de su casa, de su caso, de su vida, de su trabajo, del ministerio, de toda de nuestros padres, de situaciones laborales, de situaciones ministeriales, de situaciones empresariales, personales. Cristo ya se hizo cargo, en el nombre de Jesús. Por favor, Espíritu Santo, en esta mañana, mira el corazón de los que estamos acá, de los que nos ven, que con fe actuamos y te decimos: Señor, gracias. Somos portadores de la gloria de Dios. Lo que nosotros portamos es lo que Dios va a utilizar para hacer el milagro, para traernos cosas de bendición, para romper todo ciclo de maldición, para romper todo ciclo de pobreza, para romper enfermedades, para traer sanidad. Lo que nosotros portamos es lo que va a sanar su casa y su caso, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta mañana oramos por cada uno de los que estamos aquí, aún los que están conectados. Oramos por sus familias, oramos por sus vidas, oramos por sus economías, que sean restauradas sus economías, que sean restaurados sus hogares, que sea restaurada la salud, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Espíritu Santo sea el que nos inunde, el que nos llene, que en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas ha sido reprendida, Señor. Toda enfermedad en el nombre de Jesús se va. Toda situación de pobreza en el nombre de Jesús es quitada, Dios, porque dice Deuteronomio 8:18 que tú, Señor, que de ti viene la capacidad de hacer riqueza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos confiados, Padre, porque reconocemos que tú eres el Dios que nos trajo, el Dios que nos va a sacar de todas las situaciones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos porque sabemos, tu palabra lo dice, creí, por lo cual hablé, y hoy nos alineamos en un mismo espíritu de fe, porque Deuteronomio 8:18 dice: Señor, acuérdate del Señor tu Dios, porque es el que te da el poder para hacer riqueza. En el nombre de Jesús, Padre, oramos porque Josué 8:18 dice que tú nos diste, Señor, y a Josué le dijiste: extiende la lanza que tienes en tu mano para conquistar Jai. En el nombre de Jesús, nosotros extendemos proféticamente la espada, Dios, que nos has dado, la espada del Espíritu, para poder conquistar esas cosas que necesitan ser conquistadas, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, cuando le permitiste a David edificar, Señor, cuando permitiste en Isaías, Señor, que nosotros seamos hombres, familias, señales, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias. Hoy recibimos esa bendición. Hoy recibimos de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Recibimos esa unción que viene de ti, Señor. Esa unción que nos hace portadores. Esa unción que ya vive en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de bendición. Cristo en nosotros, esperanza de liberación. Cristo en nosotros, esperanza de sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa. Llévanos con bien a casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, les bendecimos. Que el Señor los lleve con bien a casa. Si quieren, corten la transmisión, que voy a orar. No se vayan, vamos a orar.